Esto puede ir cambiando en el transcurso de las horas. Ha existido edificaciones que se han visto bastante comprometidas, ha existido problemas que las autoridades están evaluando y con eso puede existir una nueva valoración del número de víctimas mortales en México nuevamente tras este fuerte sismo sentido en la mañana del día de ayer. Nos conectamos a otro tema y ya tenemos el gusto de compartir este espacio con Daniela Carrasco, quien es coordinadora zonal del Midubi. A través de la vía telemática le damos la más cordial bienvenida. Muy buenos días, estimada Daniela. Juan Fernando, un gusto, muchas gracias por el espacio, a ti, a W Radio, un gusto acompañarles esta mañana. Muchísimas gracias. ¿Qué se está haciendo desde el Midubi para la reactivación del sector de la construcción? Dicho sea de paso, uno de estos sectores que resulta pilar y motor importante en la economía. Juan Francisco, estamos activados desde que inició la pandemia. El Midubi no ha parado. Las construcciones en la zona, que tenemos 7 proyectos en la zona 7, se reactivaron hace más o menos unas casi 4 semanas atrás. Estamos ya a punto de entregar las primeras viviendas de interés social completamente subvencionadas por el Estado a las primeras 70 familias de aquí de la provincia de Azuay. Hemos trabajado y estamos trabajando coordinadamente con los gremios, con la Cámara de la Construcción, con los colegios de arquitectos y de ingenieros de la zona, con el objeto de lograr metas que permitan la reactivación adecuada de nuestra zona y poder generar empleo. Se está generando también un espacio para buscar intercambiar ideas, buscar intercambiar la posibilidad incluso de contactos y más que se llevará a cabo en este día jueves y día viernes para impulsar el sector de la construcción. ¿Qué sabe usted de eso? Juan Fernando, en el 2016 en Quito se dio la reunión de Hábitat 3. A partir de Hábitat 3, el Ecuador generó algunos procesos. Uno de esos es el Acuerdo Nacional Ecuador 2030, que junto con el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda pretenden construir la agenda de Hábitat 30 para el Ecuador. Una de las acciones que generan estos procesos la hemos denominado los hubs en territorio. La provincia, o sea, nuestra zona 6 inició en el mes de abril, o arrancamos en esta zona el primer hub nacional. Ha sido un proceso súper interesante con una participación multiactorial. Tenemos personas del sector privado, del sector de los gobiernos autónomos descentralizados, del gobierno nacional, de la sociedad civil, que han participado en estos últimos meses durante la pandemia para la construcción de 2 procesos importantísimos. El uno es poder establecer una política de vivienda de largo plazo para el país. El Ecuador no posee una política de vivienda. Y más interesante, creo yo, es el gobierno nacional a través del Midubi le regresa a ver al territorio, le regresa a ver a las provincias, a los GATS cantonales y parroquiales, al ciudadano de a pie, para decirle cómo cree que debería ser esa política de vivienda, cómo cree que deberían ser estas nuevas viviendas que el Ecuador construya, cómo deberíamos utilizar nuestro territorio adecuadamente. Entonces, empezamos a construir desde el territorio esta política a través de acuerdos con estos distintos actores que se llevan a un espacio ya nacional y que permiten la consolidación de un documento de política pública que será presentado al presidente y a la Asamblea Nacional. Esto es lo que se denomina hub en territorio. Así es, son los hubs en territorio. Aquí en Azuay, en la zona 6, se hizo el hub C de Cuenca de política de vivienda. Lo terminamos hace 15 días atrás. Fue una construcción colectiva junto con la Universidad de la Azuay. Estuvimos participando, creamos nosotros la metodología, trabajamos con distintos actores y finalmente tenemos un documento consensuado desde la zona 6
desde la sede Cuenca, como le llamamos nosotros, para poder esto permitir o alimentar la política pública nacional. El día de hoy, mañana y pasado mañana, inicia el último gran evento de los hubs en el territorio, que se da en la ciudad de Guayaquil, en su sede Guayas, con la presencia del presidente de la República y de varios ministros que desde distintas perspectivas aportarán al proceso de construcción de política pública de vivienda, así como también a la política o a la ley de uso y gestión de suelo. ¿Se busca que estas viviendas sean populares, sean asequibles? O sea, la política de vivienda no solo trabaja con vivienda de interés social, que es aquella que podríamos decir que es de bajo costo, de menor costo, sino la política de vivienda trabaja con todo lo que implica tener un trabajo de vivienda. O sea, no solo es la casita, como las paredes, sino pensar en qué va dentro de esa vivienda, quiénes van a ocupar esa vivienda, cuál es la familia tipo que tiene el país, cuáles son las necesidades que tiene el país, cuáles son las necesidades que tiene cada uno de los territorios. Es por eso que empezamos a construir desde abajo para llegar a un espacio arriba. O sea, aquí para mí es un momento histórico porque le damos la palabra al territorio. Nos dan la palabra a nosotros, nos dan las palabras a los cuencanos, a los azuayos, a los cañarejos, y para poder decir qué es lo que esperamos en el futuro, qué creemos, qué queremos de nuestras viviendas. ¿Se ha considerado quizás empezar a impulsar un modelo de construcción más moderno del tradicional utilizado, por ejemplo, en la sierra, que va de bloque, va de ladrillo, y que a la postre siguen siendo viviendas, y perdón que suene tan coloquial en mi explicación, pero viviendas frías, viviendas no aptas para el clima que nosotros tenemos? ¿Son parte de estas discusiones que ustedes elevan, estas consideraciones puestas sobre la mesa? Sí, sin duda. O sea, nosotros, una de las conclusiones que tenemos y algo que tenemos que estamos aprendiendo como gobierno nacional también es la climatización de las viviendas, o sea, edificar vivienda de acuerdo al clima en donde nos encontramos. No podemos pretender que la misma vivienda que vamos a construir en Nabón o que estamos construyendo en Nabón, podemos construirla en Ponce Enríquez o capaz estructuralmente, o digamos, podrá ser igual si queremos hacerlo, pero los materiales deberán ser distintos porque en el un lado las temperaturas son muy bajas y en el otro lado tenemos, si traspasamos los mismos materiales, esa vivienda en cambio se convierte en un espacio muy caluroso y la gente no se va a quedar en ella. Y algo que creo que todos hemos aprendido durante estos meses de la pandemia es que la vivienda se convierte en el lugar de protección de adultos mayores y de niños. Entonces, poder tener una vivienda adecuada, digna, con servicios, que tenga acceso a educación, que tenga acceso a un centro de salud cercano, permite que las condiciones de vida de las familias mejoren significativamente, ¿no? Entonces, creo que el trabajo que estamos haciendo, y creo que es lo interesante de haber iniciado los hubs en la pandemia, es que hemos trabajado en las conversaciones que hemos tenido en el territorio a la mano del proceso de la pandemia, ¿no? Viendo cuáles son los resultados y cuáles son las problemáticas y los retos que nos ha planteado la pandemia tanto al gobierno nacional como también al sector privado y a las ONGs y demás instituciones. Daniela, finalmente en honor al tiempo, ¿quién se puede involucrar en este tipo de discusiones que pueden ir mejorando la calidad de vida de los ecuatorianos? Porque reitero lo que dije hace un momento, quizás algo tan coloquial en realidad tiene un impacto importante, porque una vivienda adecuada va a garantizar la seguridad de las personas que habitan en ellas. Lo hemos visto ahora en la pandemia. Va a garantizar su comodidad, va a garantizar incluso su calidad de vida
muy estrechamente ligada a su salud. Una vivienda fría, por ejemplo, tendrá una propensión de generar mayores resfríos que una vivienda que mantenga una cierta temperatura, etcétera. Y yo no soy un experto, simplemente estoy coligiendo desde la lógica. Entonces, ¿cómo se pueden involucrar? ¿Cómo pueden quizás hoy quienes están incluso formando en las universidades ser parte de esta discusión e ir replanteando el modelo con el que estamos creciendo la capacidad habitacional del país? Juan Fernando, creo que estamos, a tiempo para seguir generando procesos de participación interesantes desde el territorio. Por un lado, les invito a los ciudadanos de la zona 6, que son las provincias de Cañar, Morona, Santiago y Azuay, participen activamente de los procesos que estamos llevando a cabo aquí en la zona. Estamos iniciando, esta sería nuestra segunda sesión, para la construcción de herramientas o normativa o apoyar a la normativa de los planes de uso y gestión del suelo en el territorio. Esto lo llevamos a cabo con la Universidad de la SUAY. Con gusto pueden acercarse o escribirnos a los correos electrónicos del Ministerio para poder entregarles información y darles acceso, digamos, a estos espacios que se han generado. Pero el día de hoy, mañana y pasado mañana, a partir de las 11 de la mañana, estos espacios se hacen casi nacionales. El hub de Guayas es quien cierra todo este proceso de construcción. Entonces, vamos a tener videoconferencias, o sea, se van a realizar videoconferencias y webinars importantes estos 3 días, los cuales son abiertos a la población a través, o a los ciudadanos a través del fanpage del MIDUBI, del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda. Y vamos a hacer con Facebook Live, se va a transmitir en vivo todo el proceso. Entonces los ciudadanos podrán plantearse o escribir preguntas para que éstas puedan ser recolectadas y respondidas durante los espacios. Bien, ahí está el dato para que ustedes puedan involucrarse, ser parte de lo que puede ser el cambio que se va a ir generando y se viene generando de a poco en el país. Hemos conversado sobre este tema y desde luego la reactivación que desde el sector de la construcción se busca impulsar con Daniela Carrasco, quien es coordinadora zonal del MIDUBI, en esta mañana en este espacio de la hora clave. Muchísimas gracias. Fernando, un gusto. Muchas gracias por el espacio. Que tengan un buen día todos. Igualmente. Nosotros también vamos cerrando. Gracias por habernos acompañado. Regresamos al mediodía 12 en punto a través de la frecuencia 90.